¿Cómo está mi gente? En un capítulo más en Cantineando con los Nopalitos TV, donde cada trago se convierte en una historia y cada historia queda plasmada en la barra. Y por qué no, con una buena plática de un pequeño pueblo, hablando territorialmente, pero con gente de gran corazón. Es correcto, Así compadre. es. Y hoy nos acompaña, primo, alguien que el municipio 001, según el INEGI del estado de Nuevo León, se ha encargado de plasmar y preservar la historia. Sí. Hablamos de Abasolo, Nuevo León. Aquí estamos con Jaime Villarreal Ramírez, cronista emérito. Así es. Del municipio de Abasolo, Nuevo León. Bienvenido, compadrito. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, amigos. Gracias por la invitación en este lugar icónico de la cultura popular no de Monterrey, de todo el estado. Correcto. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes. Pues para pasarla bien agradable, contar un poco de las anécdotas y un poquito de la historia de Abasolo. ¿No? Y una cervecita para platicar a gusto. Claro que sí. Sin antes invitarlos, primo, Así a las redes. Sin antes invitar a la raza, por favor. No, sin antes no. Invitando a la raza, por favor, en todas las redes sociales como Los Nopalitos TV. No olviden suscribirse, que no les cuesta absolutamente nada. Y en cada una de las redes sociales estamos de la misma manera. Es gratis. Así es. Gratis. Y pues sin más preámbulo, ¡comenzamos! Oye, pues bien lo mencionaba aquí el cronista Jaime. ¿Qué es lo que hace falta, punta. dijimos ahorita, para poder platicar más a gusto? ¿Perdón? ¿Qué es lo que hace falta ahorita? Pues una cervecita. Pues una cervecita. Échate la cubeta, la cubetita, la cubetita. Oye, es que ando calmado, por eso no me quedé. Ando calmado. Sí, hombre, pues es Oye, que... fíjate que ahorita esperaba ver el marquís afuera. Dije, estos pelados no están. Lo que pasa es que es entre semana, no hay dónde ponerlo. No hay por dónde empezar. Dale, digo el otro. ahorita. Y aparte era prestado. Era prestado. prestado. Declarar. Pero un marquisón del año 1989. Casi no gasta gas. No, pero es una lanchota bruta. Cuando Oye, está parado. Cuando está parado. Aparte nomás. Pues No, sí. y se me hace que ni apagado. Oye, pues Exacto. saludcita, ¿no? Saludcita, Saludcita antes de para empezar a platicar. Saludcita, igual la gente que Saludcita, también está saludcita. acompañándonos viendo este capítulo, que se eche una con nosotros. Viene buena historia. Ay, qué con rico, manteca de güey. puerco están hechas. Brutas. Pues vamos a empezar por el principio. ¿Por qué nace la inquietud de ser cronista y sobre todo pues también de Abasolo? Cuéntenos un poquito ahí. Fíjate que... Qué bueno que me preguntas eso. Mira, desde niño, conociéndole, como lo acabas de decir, el pueblo más pequeño del estado, y lo entendíamos. Uh-huh. Lo sabíamos por nuestros pueblos vecinos, veíamos que éramos el más pequeño. La inquietud de la historia nace en mí cuando mi abuela, ya muy mayor, mi padre fue de los hijos más pequeños, los últimos que nacieron de ella. Mi abuela era de 1902, imagínate, en los 80 platicándome las historias, las anécdotas de ellos, las vivencias. Ahí me empezó a interesar la historia, platicando con los viejones de Abasolo, la gente compartiendo sus historias. Yeah. Más grande, en la secundaria, pues llevamos la materia que todos decimos, esa materia. Los libros de Santiago Roel mencionaban a Abasolo, mencionaban el apellido nuestro, y decía, ¿y qué seré yo de ese pelado? pues me doy cuenta que investigando más con el tiempo, me di cuenta que era descendiente directo del fundador en la 12ª generación. De ahí nace mi inquietud por la historia. Una de mis inspiraciones pues fue los trabajos que hacía el cronista de toda la vida, el profesor Martín Saláiz Cantú, que por 34 años fue nuestro cronista, y en una ocasión me dice, oye Jaime, ya me siento cansado, a ver si agarras tú lo de la historia. Le dije, espérame, profe,
traigo muchas cosas. Dijo, no, hombre, dedícale tiempo. Y bueno, pues aquí estamos. Pertenezco a la Asociación Estatal de Cronistas Municipales de Nuevo León desde el año 2019, que soy socio de esta asociación, y pues hemos participado ahí en programas de televisión, y pues ahora aquí con ustedes. No puede faltar un podcast. Muchas gracias. Y luego en el generoso. No, más ganas de tomar, más dijo el otro. historias. Sí. Ahorita mencionas que en los 80 te platicaban en 1902, o sea, que nació tu abuela en 1902, en los 80. 1902. Imagínate, del 80 para acá, ¿cuánto ha cambiado la vida? Ahora imagínate del 1902 al 80, cabrón. Exacto. Oye, y leyendas, y de hecho hemos compartido historias que me contaba mi abuela. Y fíjate que siempre de niño me gustaba platicar con la gente mayor, que aprendes mucho. Y ahora yo ya soy de los mayores, ahora ya. Ahora acércanos a usted con todo respeto. Ahora yo estoy compartiendo. Platícanos un poquito, cronista emérito. Tú decides ser cronista emérito. ¿Qué significa? ¿Qué es un cronista emérito? Pues como la palabra lo dice, por tus propios méritos. Fui cronista adjunto. Ok. Porque siempre dándole su lugar al cronista oficial, que fue el profe Salais. Desafortunadamente, estos nombramientos los hacen los municipios, hombre, los cabildos, y bueno, ahí le paramos. Okay. Pero nunca pierde uno esa categoría de ser el cronista, y pasas, cuando ya no eres el oficial o el adjunto, pasas a ser el emérito, por los méritos que tú tienes. Y de hecho, conocemos en el estado de Nuevo León cronistas eméritos que hacen más trabajo que hasta los oficiales. Sí. Por ejemplo, es complicado no meterse, por ejemplo, el archivo, todo eso para hacer por sus propios méritos, como le dice la palabra. ¿Es complicado tal cual o no? Fíjate que hoy ya no es tan complicado ingresar a los archivos. Hoy la modernidad, están digitalizados la mayoría. El caso de Abasolo está digitalizado. Nosotros, en la Asociación de Cronistas Municipales de Nuevo León, tenemos una gran ayuda ahí con nuestro maestro, el profesor Héctor Jaime, que hasta un tiempo estuvo encargado por muchos años del Archivo General del Estado, y él nos ayudaba, nos proporcionaba muchos archivos de cada uno de nuestros municipios. O sea, era una gran ventaja entonces. Sí, cómo no, y como dice el profe Héctor Jaime, ahí están los archivos, pónganse a jalar, pónganse a investigar la historia de sus pueblos. En cada una de las páginas hay una historia. Claro. Nos encontramos incluso en los archivos que de repente una señora iba con el alcalde quejándose porque la vaca se había metido y le había comido unas matas. ¿De quién es? Y ahí las quejas. Ahí está. Hasta esos detalles encontramos. Fíjate, pero tiene que también, Jaime, yo creo que tiene que ver ese gusto para poder... porque sí, yo le puedo dar el nombramiento a mi primo, pero si no tienes el gusto y la pasión por contar la historia, no te sabe igual, ¿no? Te tiene que gustar esto. Y desde niño lo vas viendo, hombre. El que le gusta, él como que le gusta el fútbol. Ahí lo ves echando patadas a una pelota, al de béisbol. Al que le gusta, pues el chupirul también lo ves. Lo ves ahí. Bueno, esa es otra historia. Pisamos callos. ¿Viste el dragón que le estaba dando el cuñado? Oye, entonces en la historia, pues te nace eso, hombre. Exacto, sí. Y siempre me gustó. Cuando me invitan a esto, no, pues haz de cuenta que me dan el primero mole. ¿Alguna vez pensó que fuera a ser usted cronista de Abasolo? Honestamente. Fíjate que cuando era muy niño, no. Cuando era jovencito, no. Pero ya creciendo, sí. Okay. Sí deseé. O sea, ya estaba en la mente. Sí deseé hacer investigaciones, aportar conocimientos. Sí. ¿Cuándo fue el clic, Jaime? Que dijiste, quiero platicar la historia de Abasolo. O sea, ¿a qué edad? No fue de niño. Fíjate que como a los 22 años, 23 años por ahí, me tocó una ocasión en el municipio de Abasolo, en mi municipio, ver unos investigadores observando las casas, las ruinas. Las famosas ruinas. Y pues, Abasolo, pueblo pequeño, hombre, y yo creo que en ese momento era el único que andaba en la calle y me pregunta, oiga, joven, ¿puede ayudarnos, auxiliarnos en esto? Así como no. Y ahí empecé a hacer mis pininos. Y ahí fue donde dijiste, pedo me gustó. Dije, oye, y las gentes de la Hacienda San Pedro de Suazua. Okay. Oye, pues me ponían mucha atención. Dije, oye, se me hace que yo le voy a tirar a esto. ¿Quién sabe si le estás diciendo la verdad? No, sí. Sí les tenía que decir la verdad. Porque luego te exhibe, echas mentiras y te pone vergüenza. ¿Y recuerda usted las primeras investigaciones que hizo como tal, como cronista? Fíjate que una de mis primeras investigaciones que hice es de un personaje muy importante del estado de Nuevo León, que era vecino de
de la antigua hacienda de Guía y de Viudas, hoy Abasolo, Nuevo León, era don José Santiago de Villarreal, conocido como el Virrey Chiquito. Este hombre, cuando inicia la guerra de independencia por el cura Hidalgo, fue invitado a tomar la rienda del nuevo Reino de León, porque el gobernador Santa María, el gobernador del nuevo Reino de León, se había adherido a la lucha insurgente y se había ido con los generales, con Allende y con el cura Hidalgo, y lo invitan a participar. Este hombre era uno de los hombres más prominentes, más acaudalados de las antiguas provincias internas de Oriente. ¿Cuáles eran esas antiguas provincias internas de Oriente? Lo que hoy es Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y parte de Texas. Okay. Y nació ahí, creció, vivió gran parte de su vida ahí en Abasolo. De hecho, dejó su huella ahí en Abasolo. Mandó edificar uno de los templos religiosos más importantes del estado, que es el templo de Nuestra Señora de Guadalupe del municipio de Abasolo, Nuevo León. Hoy el municipio de Abasolo, Nuevo León. Encontramos documentos de cuando él solicitaba la construcción de esa capilla en ese momento. En 1800, fíjate nada más, 1787. Esa es una de las primeras investigaciones que hice. La verdad está escrito, hombre. Nada más hay que indagar un poquito. Hay que rascarle. Hay que indagar. Echas un pequeño clavado. Y hay veces que algunas personas la interpretan de otra manera. Hay que buscar una buena interpretación y consultar con demás personas que le entienden a esto. Claro. Ahora, vamos a hablar un poquito de Abasolo. La fundación, ahorita mencionabas que era la hacienda, ¿cuándo Abasolo, cómo se funda, por qué Abasolo, cómo se crea, cuándo le dan el nombramiento de municipio, villa o no sé cómo se le llama? Mira, en la región de Nuevo León tenemos distintas regiones. Vamos a hablar de la región particular del Valle de las Salinas. Uno de los propietarios de este extenso territorio del Valle de las Salinas, que comprendía desde el topo de los Ayala, hoy Escobedo, Nuevo León, parte de lo que es el Carrizalejo, Ciénega, Suazua, y los municipios tradicionales conocidos como el Valle de las Salinas, Salinas, El Carmen, Hidalgo, Abasolo y Mina, eran propiedad del capitán Bernabé de las Casas. Okay. Este personaje, con Juan de Oñate, fue uno de los colonizadores que fueron a lo que hoy es el estado de Nuevo México en Estados Unidos. Habían partido una expedición desde Zacatecas. Bueno, fueron a hacer las conquistas a nombre del rey allá a Nuevo México, y en sus servicios prestados a la corona española, pues le otorgan lo que es este territorio que te acabo de dar. Este personaje tenía, dentro de sus hijos que tenía una de sus hijas era Beatriz de las Casas, casa con el capitán Diego de Villarreal, del cual pues yo soy descendiente, y les da como dote matrimonial lo que hoy es el municipio de Abasolo y parte de lo que hoy es el municipio de Hidalgo. Ese es el origen. Ellos establecen la hacienda de Guía, con G, que es una virgen venerada en las Islas Canarias, en España, y lo que hoy es la hacienda, que después fue la hacienda del Pueblito y la hacienda del Mortero, era parte del dote matrimonial del matrimonio de las casas, de Villarreal de las Casas. Para que hicieran su casita. Para que hicieran su casita, ¿verdad? Sí. Hasta donde te llegara la vista. Y después este personaje, el capitán Diego Villarreal, fue adquiriendo más y se fue ahí rascando. Bueno, pero el origen de Abasolo es ese. ¿Cómo nace? Pues como un puesto minero. Por las minas que hemos hecho recorridos por ahí. Sí. Con mi compadre Mario Ochoa de los Ramones. Por Saludos ahí. a mi compadre Mario Ochoa, por ahí debe andar. Trae un tecatón, ¿verdad? Sí, ya lo vi que andaba pidiendo una caguama allá. Sí, hombre. Oye, entonces, ahí están los vestigios de esas minas, que fue el origen de lo que hoy es Abasolo y el Carmen. En Abasolo las minas de la Magdalena y en el Carmen del Rosario. Ese es el origen de Abasolo, más que nada. Y después, eso fue aproximadamente en 1646-48. Después de muchos años, los vecinos, muy breve, los vecinos se reúnen para solicitar la elevación a villa del municipio de Abasolo. Fue otorgada, uno de los promotores fue Santiago de Villarreal, en los últimos años de su vida. Murió en 1827. Si no mi memoria no me falla, el 3 de marzo, él no vio ver elevado en villa su pueblo. Pero lo gestionó. Él sí fue uno de los gestores de esto.
que finalmente el Congreso del Estado, el 5 de abril de 1827, elevan a Villa lo que hoy es el municipio de Abasolo, uno de los municipios. Anteriormente había sido el distrito de Cañón de Guadalupe, pero esa es otra historia. Otra historia. Es bonito escucharlo porque al final de cuentas muchos de los jóvenes hoy en día pues realmente ni saben que existen esos municipios. Lo digo con mucho respeto porque hay gente que no sabe y desconoce. Es más, desconoce hasta el mismo Monterrey, hombre, para empezar. Entonces, nosotros mismos, exactamente, güey. nosotros mismos y la gente que no está a las orillas, luego con mucho respeto nuevamente, no saben. Sí. No saben y la gente tiene que empaparse, saber, porque no nomás son, por algo se llamó así. No. Búscale, ráscale, así como usted le hizo, y empápate el tema. Y hablando de eso, Abasolo es por un miembro de, ¿no? Es un héroe de insurgente. Exactamente. Don José Mariano Sixto Abasolo, que fue un insurgente que luchó al lado del cura Hidalgo. Fíjate que cuando los toman prisioneros en Acatita de Baján, al cura Hidalgo, que después se los llevan a Chihuahua y allá lo que conocemos que pues fueron asesinados, hombre, por los realistas. Sí. El único que se salvó fue Mariano Abasolo porque por gestiones que hizo su mujer, su esposa, era una persona muy importante en la Nueva España. Le perdonaron la vida, pero su castigo fue llevado preso a España. Esa es la historia de este personaje. Bien. En la República, en nuestro país, en México, existen 4 municipios con el nombre de Abasolo. Yo es lo que te iba a decir, porque yo sé de 2, pero ahorita dices que son 4. El más chingón es Abasolo, Nuevo León. Por su gente y le por su gusta historia. No. Mis respetos para todos los demás municipios. El más poblado, el más grande, es Abasolo, Guanajuato. Guanajuato. Le sigue, está entre Abasolo, Tamaulipas y Abasolo, Nuevo León, en importancia en población. Okay. Y el más pequeñito es... Y no menos importante, es Abasolo, Coahuila. Esos son los municipios que llevan el nombre del héroe insurgente José Mariano Sixto Abasolo. Casi nada. Y por ahí también sabemos que también tierra de gobernantes. Fíjate que lo platicábamos, fíjate que por ser un municipio, una de las cosas que me impulsó también a rescatar un poco la historia de Abasolo, porque yo tenía conocimiento de la grandeza de Abasolo y de su gente. Decían Abasolo que pues no es nada. Abasolo se empieza a despoblar, después a ver si hay chance de platicarles un poquito, que ahí viene algo de la música. Okay. De la música de nosotros. Ahorita vamos a entrar en ese tema. De que una de las fuentes de trabajo en el municipio de Abasolo, en los años 30, fue una pedrera de la familia Zambrano. Cementos Portland Monterrey. Desde allá traían en los materiales hasta acá, hasta la ciudad, por el ferrocarril, la caliza para procesar el cemento. Pero les era muy costoso porque encontraron la veta acá en Las Mitras. Así es. Acá por Cloutier, ¿verdad? Sí, por esa, que ahí tienen añales desde los años 30, pues abandonan allá. Pero todos los obreros, los empleados que tenían, la familia Zambrano les ofrece que se vinieran acá a fundar la colonia Cementos. La famosa Cementos. Y se los traen con todo el perro y con los gatos y los catres y todo. Con la suegra y la chingada. Se viene. Entonces queda despoblado el municipio. Gran parte. Bueno, entonces llega mucha gente. Después con el paso del tiempo empieza la repoblación de familias muy buenas, muy valiosas del sur de Nuevo León. Sí. Pero desconocían la historia de Abasolo. Y no sentían como propio. Ya habían nacido los hijos de estos migrantes que habían llegado. Migrantes dentro de nuestro mismo país. Que habían llegado. Entonces ahí empezamos a rescatar un poquito para que sintieran el orgullo. ¿Qué era Abasolo? Los personajes importantes. Sí. Entre ellos que platicábamos, un pueblo tan pequeño, haber dado 4 gobernadores a nuestra entidad federativa. Que algunos interinos, no importa. Ahí están. Pero tuvieron el alto honor de ser gobernadores. Pero aparte, aunque sea para ser interino, ahí estás. Sí, señor. Ahí estás. Y eso me tocó la oportunidad, que a veces no quiero platicar porque van a pensar que tengo lana. Platícale, ya saben que estamos bien jodidos. Pues es lo que digo yo. No van a pensar que tengo... Es que me tocó cuando me tocó ser alcalde de Abasolo. Okay. Y les digo yo a las gentes, oye, vamos a levantar el orgullo de nosotros, de que es Abasolo. Rescaten las tradiciones, la viejita que hacía los quesos y todas esas cosas. Pónganme una leyenda ahí a la entrada del pueblo. Abasolo, no nada más Linares. ¿Sí? También Abasolo. Bueno, Linares tiene muchos, bastantes. Es el municipio que más gobernadores ha dado al Estado.
pero Abasolo 4. Exactamente. Y de la región, pues algunos no han tenido ni uno y otros nada más uno. Y ahí le paramos. Y ahí le Mis paramos. respetos para todos Vámonos. los demás municipios porque son chingones. No, todos son chingones. Ahora, y también le cae a Todo la el gente, estado, ¿no? Cementos Portland, ahora Cementos Mexicanos, ¿es correcto o corríjame? Sí, es correcto. ¿Sí? La Ok. familia Zambrano tenía unas propiedades ahí en Abasolo. Adquirió don Ildefonso Zambrano desde los años 20. Fíjate que había mucha abundancia, hombre, allá en esa región, mucha agua. Ok. Había muchos árboles frutales. De hecho, en unas crónicas que revisé en los archivos, precisamente, me doy cuenta que a principios de 1900, Abasolo, Nuevo León y el Carmen eran potencias nueceras. Ahorita, oye, hablando de nueces, ahí traigo en la camioneta unas nueces de mis nogales. Ahorita se Ahorita mucho a ver trabajo, si es ¿eh? cierto. No. Lo habíamos puesto aquí para la Oye, botanita. miren, Vamos a tomar una foto para ponerla Grábame, en el video, en la grábame. previa. A ver si es cierto. No están la nuez. Ahí les traigo unas nueces de mis nogales. Muchísimas gracias. Ya ves que ya estamos a finales de septiembre. Ya la... exacto. Bueno, pues en aquellos años Abasolo y el Carmen Nuevo León era potencia nuestra. Se acabó porque se acabó el agua. El Carmen sigue con su Pero se tradición. acabó en todos lados. Pero, ¿sabes por- no, pero ¿por qué se nos acabó a nosotros desde los 50? Porque la necesidad del crecimiento de la ciudad de Monterrey y todos los demás municipios que se fueron haciendo el área metropolitana Solventarla. empiezan a extraer el agua de los pozos de Mina Nuevo León. Sí. Desmadraron los mantos acuíferos. Pero bien se gacho. acabó ahí la Sí, agricultura. Bueno, los Zambrano en los años 20 tenían una granja agrícola que se llamaba la Granja Agrícola La Muralla. Y ahí generaban empleos por muchos años. Se trajeron las pedreras, terminó las pedreras, pero siguieron con las granjas agrícolas. Y no sé, porque ya se me perdió el hilo de la plática, pues ustedes pregúntenme. Sí, hombre. pero No, mira, pero es parte de aclarando. siguiendo el tema de lo del cemento, que ahí se Sí, dio me la decía. minería. Sí. Bueno, y la ganadería y la agricultura también, ¿qué papel jugó Fíjate- en aquellos años de Fíjate que sí. económicamente? Sí era muy importante, a pesar de territorio pequeño. De hecho, todavía hay algunos ranchos muy importantes. Ahí ganaderos. Sí, cómo no, que participan ahí en la Expo. De hecho, pues tú debes de saber por ahí. Sí, ranchos, sí. El rancho El Encinal y otros ranchos que de repente se van de la mente. Ya no como en aquellos años. de Pues, tío, pero antaño. en aquellos años sí representaba Sí, bastante había- como cuando llegó la cementera, como cuando la Sí, minería. no como en otros municipios de grandes extensiones territoriales, pero sí se tenía cantidades considerables de cabezas de ganado. En los archivos lo he revisado. Y había ganado menor, cabras. Sí. Fíjate que yo tengo muy presente mis recuerdos de niño porque tenía mi abuela, y digo mi abuela porque mi abuela paterna, yo no conocía al abuelo paterno porque murió antes de que yo naciera. Ok. Y siempre decíamos, el rancho de mi abuela, las labores de mi abuela y Todo era el ella. ganado de mi abuela, porque ya había muerto su esposo. Pues sí. Oye, y era el tiempo de los ahijaderos. Pues vamos a los cabritos. Y decía mi abuela, tráigase cada quien, ya no salía ella de su casa, ya estaba muy viejita, tráigase cada quien un cabrito. No, pues yo me traía dos. Ahí venía. como fuera. No, porque yo quería herencia el señor, quería Oye, herencia. y luego mamá los quería sacrificar. Le dice, no, a mí me los dio mi abuela, sí, pero te los dio para la botana. Oye, fíjate, y hablando de eso de la ganadería, ahí aprendimos muchas cosas que yo le digo a mi madre. Oye, mamá, antes nosotros estábamos completos, tú fuiste muy sádica, nos ponía que les pescáramos las patas y ella cortándole el cuello y con una bandeja ahí. Imagínate a los 6 años viendo esas escenas. Y luego peinarle la ceguita para la fritada, dijo el otro. Sí, oye, y luego agarrando las gallinas y dándoles vuelo. Oye, Jaime, decía un amigo, por favor, cuando tengan así ganado, pues, menor o mayor, que sea, decía, no les pongan nombres. Porque se encariñan. Se encariñan, Y a si huevo. vieras ¿Es cierto? lo duro que es, porque al final del día no ¿cierto? deja de ser negocio, no deja de ser comida, no deja de alimentar a familias. No le pongan nombres, no se encariñen. Fíjate que soy de muchas tradiciones, yo de tradiciones. Tengo nogales ahí recordando a los abuelos. Ahí todavía hay nogaleras. Todavía. Poquitas, pero sí hay. Es lo que te iba a decir porque ahorita la nuez que te gusta para acá para el lado de, pues bueno, Rayones tienen la Y nuecesota Aldama, para allá. la Bustamante. mano. Y ahorita si tú volteas a ver ese lado de Carmen, Abasolo, Mina, pues no. Pues el Carmen está- todavía tiene su Está bien, fíjate cabrón. que hay unas personas que están nuevamente Echándole metiendo ganas. la nuez. ¿Sí? Ya no aquellos nogales criollos que nosotros conocíamos durísimo, le tienes que con una piedra. No, cállate, te quitan 3 dientes y la no, chingada, güey. no te quedabas chimuelo. Sí, a la Te madre. quedabas
mi abuela, sí. Pero ahora utilizan la nuez mejorada, que son las variedades, Así es. la wichita y la western y otras más. Pero deja de usar un chingo de agua, ¿no? O sea, usa un chingo de agua como quiera. Fíjate, con los riegos de goteo que han implementado ahora Ok. ya Ya no no es pasa. como antes La que tecnología- por acequia las aventaban, no, ya ahora implementan otro, pues para optimizar lo del agua. Ya ves lo que vivimos, hombre, en años hombre, pasados, no cállate. había Ya, para ya. darle al sanitario, hombre. Esperemos que no se vuelva a Y repetir. te voy a decir una cosa. En aquel tiempo, a lo mejor había más agua en Abasolo que aquí Es para lo que te iba a mencionar. bañarnos, cabrón. Fíjate que es lo que te iba a mencionar. A nosotros, gracias a Dios, allá no nos afectó. No. Qué chulada. Sí nos reducían un poquito ahí, pero pues ya ves cómo... Pero pues tenemos acá parientes en Monterrey, oye. Chingado, no sé si puedo decir esto. Dale. Aquí se puede decir todo. Te decían, oye, iba a haber algo, oye, porque la niña cumplió años, véngase, pero véngase bien cagados y bien meados, porque no hay agua para los baños. Sí, así te decían. Las cosas como son. Compadre, y te digo una cosa, en los pueblos rurales, y hablo en general, se bañaban con regadera y aquí en el área metropolitana de ciudad te bañabas con bote, cabrón. Oye, compadre, no me estoy viendo muy corriente. No, hombre, está bueno, no. Es Estás parte, viendo es parte- este- parte del show. Ahora, por ejemplo, ahorita mencionábamos, rezándonos un poquito al tema de la ganadería, de la minería, en aquellos años de los 40, 50, ¿qué ha cambiado hoy en día Abasolo a esas fechas? Pues mira, ya la ganadería sí existe, pero ya muy escaso. La agricultura prácticamente ha desaparecido. En aquellos años Abasolo era un municipio que contaba con medio millar. A la madre. Y te lo digo medio millar para que se escuche más elegante. Tenía Ay, hijo de su 500. pinche Sí. madre. 500. No, pero así déjalo seguir bien bonito. Oye, ahora pues ya creció gracias a esa migración de buenas personas. Tenemos gente hasta de Chiapas, de Oaxaca. Gente muy buena, ¿eh? Ay, se ha enriquecido la cultura de Abasolo. De repente en la noche ando así por una colonia y escucho marimba y dije, la chingada. Pues por si ese es lo que se enriquece, ¿no? Pues, Esto pero del- qué bonito, ¿no? Sí, O sea, señor. muy bonito, Y se debe jugar- sentir muy por orgulloso, ejemplo, ¿no? Al final de cuentas. Sí, señor. Y supimos de esa migración de poblanos, veracruzanos Sí, y gente muy muchos buena, ¿eh? Exacto. aportaron en aquel tiempo en cuestiones de cultura, que la trajeron a Abasolo y los enriqueció. Y a todo el estado, hombre. Ok. Pero nosotros, por ser municipios periféricos, fíjate que platicaba yo hace unos días. Hacíamos media hora o 35 minutos de Abasolo al centro de Monterrey. Ahorita haces 3 días y medio. No, pues como Tres si vinieras en burro, cabrón. No, está muy difícil el haces tráfico. 2 horas. Sí. Y cuando no es hora pico, no hora pico. Aprovechalo. Y no hayan ni por dónde salir, agarras brechas y esto, ya es que uno pues conoce. Oye, cuando ya vas a salir a plena parte del carro, ya vienes estresado, chinga, entrando a Monterrey. ¿Sí? No, la verdad es que sí. Pues cuando nos toque el traje, prendan Nopalitos TV. ¿Verdad? Porque nos pueden ver por Spotify o Exactamente. Amazon Music, Sí, señores. sí, señor. Si no lo pueden ver, él puede ponerle estéreo con todo comercial. Oye, Póngale canción, chingada por favor, madre. aquí el Pues, cronista. bueno que le compramos cervezas, Pues cabrón. para eso, pues por eso estoy No, echándole. ¿Le falta uno o no? No, estoy bien. No, Todavía gracias a estoy Dios. bien, todavía Es más, estoy deja bien. que se reseque. Saludcita. Salucita, échale otra vez salucita, A ver, hombre, porque salucita. nos da mucho orgullo que esté aquí con nosotros y contar Qué mucho de buena historia. charla. Ahora, hablando de personajes famosos y un poquito hablando del tema de la música, ¿quién fue Juan Osuna y por qué el corrido? Si nos pudiera platicar algo ya a grandes rasgos. Fíjate así, Juan Osuna fue un personaje de ahí del pueblo de Abasolo, que se vio ahí involucrado con unas personas de acá de Matamoros, con los del Fierro. Y a Juan Osuna le componen un corrido, Dueto Estrella de Miguel Alemán, Tamaulipas, le canta un corrido, el corrido de Juan Osuna. Y a Juan Osuna también lo mencionan en el corrido de Eleazar del Fierro, que primeramente cantaron los Cadetes de Linares. Ese es el personaje que tenemos nosotros de Juan Osuna en ese corrido. Pero hablando de la música, tenemos más. Tenemos Sí. Beto Villarreal, Uf. compositor. Esa canción famosa, ¿A cuál es la que te gusta de Beto? Porque- Ya sin fe. Ah, La ¿cómo no? esperanza de... No, ahora sí, no, Fíjate. cállate. No, pásame otra, por favor. Y luego en la cantina. Oye, a mí se me hace que don Beto Villarreal venía al generoso Bartolo. No lo dudes. Habrá, No que, lo habrá que dudes. consultarlo con Sí. mi tío Geno. A ver si mañana le pregunto. Y para quitarme la espinita. O que la misma gente ponga Nos aquí sus ponga aquí, comentarios sí. a los clientes que mí estuvieron se- aquí muchos años, ¿no? a Y mí si, se me y si hace- no, también pónganos, no nos funen, pónganles, no fue. Exacto. Porque pues era un bohemio. Fíjate que platicando, se le han hecho varios homenajes a Beto Villarreal. Era de esas familias, hijo de esas familias que se vinieron de Abasolo a la colonia de Cementos. Ah, sí. Sí, sí. Igual que, pues mucha gente importante, pero nunca se olvidaron de su raíz, que eran de Abasolo.
nacieron acá en Monterrey, pero pues sus padres de Abasolo. Claro. Me comentaba a mí una persona que convivió mucho con don Beto Villarreal, de cómo surge la canción de Ya Sin Fe. A ver, platíquenos un poquito. Y te voy a decir, y con todo respeto para sus hijos, que aprecio mucho, que les mando un saludo. Me decía una de sus hijas, mira Jaime, no estamos muy seguros de cómo surge esa canción. Pero yo un día platicando con el cronista de Abasolo, que como lo dije hace un momento, fue 34 años, cronista que ya murió, decía que Beto Villarreal, muy joven, se enamoró de una muchacha. De esas muchachas, ¿cómo te diré? De la vida Galante. De la vida galante. Entonces, pues estaba enamorado y al ver él el trabajo que hacía, se decepcionó. Y luego él le reclama, pero yo te puedo dar, Yo te saco de jalar. pues mantener. Yo te saco de jalar. Y la mujer se burla. Pues agarró un pedón bruto, una decepción. Y había un trenecito ese que movía los materiales de un lugar a otro ahí en la planta de cementos, aquí en la colonia de cementos. Y él se arrojó al tren muy joven. Muy joven. Y él perdió la pierna y el brazo. Por esa decepción Por amorosa. esa decepción, y sus amigos y su familia pues le da ánimos y logró rehacer su vida. Y de esa vivencia compuso dicen por ahí que compuso esa canción de Ya Sin Fe, pero originalmente no era Ya Sin Fe, era Ya Sin Fela. Porque así se llamaba la muchacha El o la nombre de la señora. muchacha. Esa canción se la graba Javier Solís. Casi nadie. Pues Un su señor, un madre. chingado que puso muy arriba a México. No, con su exponente de la música. música. No. ¿Cómo no? Y hasta la fecha, yo Una creo. ocasión, un pariente de él de ahí de Abasolo lo lleva a registrar sus canciones a la Sociedad de Autores y Compositores en la Ciudad de México. Es que antes, pues no es como ahorita que mandas un correo y que hay delegaciones en distintas Ya ni partes. correo, un WhatsApp. Sí, no, pues fue a la Ciudad de México, lo lleva a la sede de la Sociedad de Autores y Compositores y ahí se encuentran a Javier Solís. Y le comenta, mira, es un compositor de allá del estado de Nuevo León. Oye, ¿qué material traes? Mira, aquí tengo esta canción. ¿Dónde estás hospedándote? Pues en tal hotel o en tal vecindad. Pues inmediatamente va y lo busca. Esa canción la graba. Nada más que le vamos a hacer una modificación. Ya no va a ser Ya Sin Fe la Esperanza Perdida. Va a ser Ya Sin Fe. Y fue un hitazo. No, hasta la fecha. Oye, hasta la fecha. Y después la cantó don Ramón Ayala. Sí, ¿cómo no? Y te después- lo juro que hay cabrones de 22 años que la cantan. Y después la cantaron acá, música sinaloense, Julio Preciado. Sí, señor. Y sigue escuchándose. Y esa sigue canción. escuchándose. Es correcto. Entonces, ese es uno de nuestros personajes que, como lo acabo de decir, aunque no nació en Abasolo, es considerado de Abasolo por Sí, ser claro. sus raíces de Abasolo. Esos que me comentabas de Juan Osuna, bueno, también te comento de Beto Villarreal y de otros personajes ahí que han participado en la música. Hubo muchos músicos Ramírez, de apellido Ramírez, que se fueron a radicar al municipio de Hidalgo. ¿Por qué a Hidalgo? Allá era donde estaba la lana. Pues sí. Por la cementera. ¿A poco? Allá era. Fíjate que yo quiero compartirles Adelante. que no me han preguntado, pero yo ok, lo voy a decir. Pues eso estás para contarnos la historia, Jaime. Fíjate que no me has preguntado de las cantinas. Ay, En mi ay, primer ay. encuentro, Ahí vamos. mi primer encuentro con las cantinas, fíjate nomás, fue a los 6 o 7 años. ¿A poco? Haciendo mandados. Aclarando la raza. Así Aclarando dice este, amanece. así dice este. Porque este siempre son los 5 de la mañana. Por eso quedó así. No te creas, compadre. No te Sí, creas, compadre. No te sí. creas. Oye, déjame decirte que tenía un tío, ya murió, hermano de mi madre. Se llama Pablo, le decíamos el Pato. Le decían el Pato. Estaba medio, con todo respeto, y chingado, ojalá que mamá no se vaya a enojar. Se le iba, de repente estaba medio chisqueado. Se le iba no, las sí, cabras. Ojalá mamá no se vaya a enojar, porque fíjate que mamá no le entiende mucho eso de las redes, pero no falta ahí mis hermanos de chismosa. Mira lo que dijo Jaime. Mira lo que dijo Jaime. Bueno, déjame decirte que de repente decía mamá, en aquellos años no era tan estricto ahora que en las tiendas no les venden cigarros a los niños. Sí. Era muy sano. Los mismos adultos te observaban que no fueras a ingerir bebidas o a agarrar cigarros. Aunque no fuera tu familia, te reprendía. Era Claro. muy de palabra, muy Sí. de... Entonces me decía mi madre, ve y llévale a tu tío Pablo
esto que hice de comer. Él rentaba la cantina, no sé cómo estaba el asunto ahí. Ahí conocí por primera vez a Beto Villarreal, pero yo no alcanzaba a comprender a mi edad de 6, 7 años. Iba a cantar a Basolo en la cantina. Es que había una variedad tremenda. Iban a grupos en las cantinas ahí dentro del pueblo. Todavía existen, hombre, esas cantinas. Ya no es como aquellos años. Por ejemplo, una de ellas. Una de ellas que fueron cambiando de nombre. Cada cantinero que la tenía le fueron cambiando de nombre. Pero era la que estaba en la acera norte de la calle Madero. ¿Cuál es la calle Madero? Pues la calle sur de la plaza principal. Okay. A media cuadra de donde hoy es la comandancia de policía, ahí estaba esta cantina que era de la familia Garza. Fíjate que mi tío Pablo la tenía medias, o no sé cómo se manejaban. Y ahí en una puerta de una salida de emergencia o de escape, ahí observaba yo a Beto Villarreal cantando boleros. Y la música de él, boleros norteños. Sí. Entonces también de repente veía ahí mucha agresividad. Ahí mi tío Pablo se ponía necio, un cantinero, sacaba la navaja y la encajaba. Sí. Te me vas a chingar tu madre, cabrón. Y me pagas. De los de antes, de los de antes. Era muy común también. Era de los de ese- antes. Era muy agresivo. Ese fue mi primer encuentro con las cantinas. Y te voy a decir que ya de grande conocí personajes, hombre, de ahí de Abasolo. Uno de ellos, y también lo digo con todo respeto para la familia, uno de ellos era don Alfredo Ramírez. Un hombre ahí, un ícono de la cultura popular de Abasolo. Era muy mayor. Cuando yo tenía 17, 18 años, ya era un hombre de casi 70. Y me decía él, oye, ¿qué estás haciendo tú aquí en la cantina? Porque me veía con una carta blanca ahí enfrente. Tú, a ver el ID como si estuvieras en Texas. El Ay, ID. hijo, eso, Le dije, no, pues yo no tengo ID, yo tengo la credencial de votar, pero la tengo en la casa. ¿Para qué la quiero aquí? Sí. Tenía yo 17 años. Y luego dijo, pues te voy a hacer una apuesta. Y me decía el cantinero que no, porque me iba a chingar. Me dijo, oye, vamos a apostar una cubeta. No, pues diga, ¿le atora? Sí, le atoro. Viejito, cara chiquita, orejón. Dijo, te apuesto a que me alcanzo a morder la oreja. Y yo me le quedaba viendo. Dije, ay, cabrón. No se la muerde. No, aunque la tenga muy grande, no le va a alcanzar. A menos que se moviera. No. Dije, no, es imposible. Está bien, ¿cuánto vale? Pues tanto la cubeta. Y me decía el cantinero, no. Dije, juega. Pues se tomó 2, 3 cervezas. Le dije, pues ándele. Dijo, como quiera ya te ganó. No. Oye, pues me ganó. Pues no se quitó las placas. Y se movió la oreja. Me chingo. Esas son las vivencias que tengo muy presente de las cantinas. Y gente muy buena, hombre. Son lugares de convivencia. Fíjate, en ese tema, Jaime, de lo que tú has hecho o has investigado, en aquellos años, ¿qué papel y qué rol social jugaban en ese tipo de cuestiones las cantinas? En el caso de Abasolo, en aquellos años, ¿era el punto de reunión de la raza que se venía de chingarle de la mina, de la cementera, de la ganadería, de lo que quieras? Campo y de todo. Fíjate que yo le he platicado a algunas personas, si no me creen, desafortunadamente no encuentro la fotografía que por muchos años estuvo en la cantina de Pepe Garza, hombre. Era una fotografía donde prácticamente ahí hicieron el cambio de poderes 2 alcaldes. ¿En serio? ¿Ah, sí? Allá me comentaba un amigo que ya falleció, César Ramírez, decía, no, hombre, si aquí firmaron el libro de entrega-recepción, no te creo. Sí, dijo, mira, ahí estoy yo. Ahí estaba él muy joven. Con su pinche Dije, madre. los dos pelados trajeados, el alcalde saliente y el entrante. La cantina. El alcalde saliente era mi tío Sil Solís Ramírez, un poeta. Okay. Y el otro alcalde era Baltasar Garza. Esa es fíjate la importancia de las cantinas. La sociedad, o sea, era su nivel de desestrés, ¿verdad? En la tardecita habían hecho el cambio de poder, se habían hecho una barbacoa, no sé qué, para las familias y unas cuantas cervezas. Se acabó el borlote y se iban a la cantina. Oye, y la señora de Javier el viejo, te decía, ve por tu papá, porque sabían que antes eran jales. Sí, porque antes no había tractores, antes no había esto, déjalo que vaya y se Yo creo distraiga que el muñeco. se relajaba. Y sobre Gente. todo dicen, como bien lo han mencionado, en las cantinas se cerraron los buenos tratos y Sí, los buenos señor. negocios Sí, y hasta señor. la fecha. Porque hay hombres todavía de palabra que con la pura, sin estrechar la mano, nomás de decir, vamos, se chingó el pedo. Fíjate que te quiero decir que esas cantinas de Abasolo tenían por así decirlo, una derrama económica muy grande debido a la fábrica de cementos de Hidalgo.
Ok. Los socios, eran socios, eran cooperativistas. Se venían a las cantinas. Tú veías al mediodía ya la fila de carros. Y la radiola todo lo que da. De música de los Cadetes de Linares. Fíjate que me acuerdo mucho que la Sonora Santanera. ¿A poco? Las canciones. Y como lo dije hace un momento, Beto Villarreal tocando los sábados. Bueno, ¿sabes por qué hacían eso? Y digo, con respeto para la gente, y, pues, a mí qué me importa. Es que checaban tarjeta allá en la fábrica y se venían a agarrar el pedo a Basolo. Pues sí. Y era por eso las cantinas de Basolo eran un auge. ¿Por qué se venían a Basolo desde Hidalgo? Para que no los vieran los supervisores. Mira, estamos nosotros. Estamos a 7 kilómetros. Sí, exactamente. Sí, a huevo. Oye, después por un tiempo estuvieron cerradas las cantinas ahí en el centro del pueblo. Pero no, cállate la boca. Hubo un auge tremendo en la carretera. ¿A poco? Un auge que veías tú, decías tú, oye, ni que fuera el Generosos Bar. Ay, 30, 40 carros afuera, un negocio, y en el otro negocio 30, 40 carros. Oye, ¿Dónde va a parar el gente asunto de este? otros pueblos, como dice el corrido. Hablando de eso de gente de la cementera, algo te escuché decir en una de tus conferencias de los braceros, que también fue un centro importante en aquellos años de los braceros. Pues también imagino que fue un chingo de gente. Platícanos un poquito ese tema de los braceros. Fíjate que esto de los braceros, bueno, como muchos saben, el programa de los braceros surge durante la Segunda Guerra Mundial, debido a que pues, los gringos abandonaron los campos para irse a Europa y a Asia. ¿A tirotear? Pues a la guerra. Entonces, pues se firma ese convenio entre los dos. De hecho, vino el presidente Franklin D. Roosevelt a Monterrey con el general Manuel Ávila Camacho, presidente de México. Aquí en Palacio de Gobierno firman ese convenio donde México se comprometió a ofrecer mano de obra. ¿Reclutar raza? Para el ferrocarril y para el campo. ¿El campo? Oye, y se acabó la guerra. Se acabó el programa, pero resurge cuando se viene la guerra de Corea. Otra vez los braceros. Y se apacigua un poquito lo de Corea en el año 50. Pues viene la guerra de Vietnam. Y otra vez, ¿cuándo fue la guerra de Vietnam? En los 60. Es cuando en Abasolo, mi abuelo fue alcalde de Abasolo en varias ocasiones. La última vez que fue del 58 al 60. No había fuentes de empleo. Le piden una ocasión que va el gobernador a visitar los municipios de aquel lado. Fuentes de empleo, señor gobernador. Inversión. Y invita a que lleve una empresa mosaiquera y le dan a Basolo la sede del programa bracero. Para eso construyeron hasta una iglesia dentro de ese complejo. Hace cuenta que hicieron una ciudad. Te voy a decir que había más habitantes ahí en ese campo de contratación. Pero ese tema era a nivel nacional. El que quiera llegaba a Basolo. En diferentes puntos. Sí, tenía. bueno, obviamente, ahí en la reunión, por así regional, decirlo. por llamarlo de alguna Pero manera. aquí nosotros, lo que era el noreste, San Luis y Zacatecas, venían a Basolo. Ok. Oye, me comentaban en aquel entonces el alcalde, imagínate un pueblo tan pequeño. Fíjate que llegó a Basolo a ver los famosos billares del río que estaban aquí por Pino Suárez. Cuauhtémoc, ¿no? Por ahí. Ándale. Ah, sí. ¿De don Nazario? Espino Suárez. Sí, oye, llegó a ver allá don Nazario, lo conocía don Nazario a finales de los 90, todavía vivía. Alguien me lo presentó, mira, este fue el señor que tenía una cantina muy grande y billares allá en Abasolo. Llegó todo ese asunto, cantinas, negocios, porque pues la gente iba a registrarse para irse a trabajar a los Estados Unidos. En el tren se lo llevaba, pero pues le hacía falta el chupirú, la fiesta, la comida. En lo que me llevan. Las fondas, exacto. restaurancitos. Sí. El alcalde de ese entonces nada más tenía un policía. El alcalde se tenía que meter hasta separar. ¿A poco? Pelado, Porque, porque fue una población. El pueblo, como lo dije, tenía 400, 500 habitantes. La población flotante en ese entonces llegó a ser hasta 7, 8 mil Ay, hijo de habitantes. su pinche madre. Por eso muchos comerciantes de Abasolo pues improvisaron fondas, restaurancitos y todo eso, casitas de renta. Ay, mal hechas, las paredes chuecas, porque no cabían allá en el campo de contratación y esperaban los momentos en que se abrían los registros. Y hubo mucha derrama económica. Pero la gente con ganas de crecer. Claro, claramente. claro. Si el alcalde estaba pidiendo inversión, Sí, claro. Sí. Y le llega ese Bueno, proyecto. mi abuelo ya no le tocó, pero al alcalde siguiente, que era don Francisco Gutiérrez, le tocó lo duro. Lidiar con borrachos, esto y lo otro. Ay, Finalmente este muchacho. le mandaron apoyo. El Estado le mandó
la famosa policía rural de aquellos años. La rural. Eso es lo que te comento a grandes rasgos de lo que fue el programa de Braceros. Finaliza el programa en el año 64, volvió a despoblarse Abasolo. Ah, claro. Pero bueno, después, hoy en día en ese lugar operan fábricas de tubular, de pinturas, una empresa líder nacional de impermeabilizantes y pinturas. Ahí está en el municipio de Abasolo y va creciendo Abasolo. Éramos el municipio menos poblado del estado. Hoy dentro de la tabla de población ocupamos el lugar 42, 41. Ya hemos crecido. avanzado. Eso debido a la cercanía con el área metropolitana. Sí, claro, es una Nos chulada. beneficia mucho. Qué chulada de los braceros, aquella gente que pues todavía en la tele hace poco todavía los mencionaban y hasta les daban mención honorífica, ¿verdad? También. Todavía, fíjate que sobreviven ya de 80 y tantos, 90 años, braceros. Es correcto, sí es. Todavía sobreviven. Hay un amigo, hombre, que se me va el nombre, es de Guanajuato, ha hecho mucho trabajo de investigación. Es de Guanajuato, creo que es de Dolores. Dolores Hidalgo, Guanajuato. Ha hecho mucho trabajo de investigación en California. He tenido contacto con él. Lo invité a que venga a Monterrey para que conozca lo que fueron algunas de las instalaciones. Es muy importante, es parte de la historia de México, exactamente, de Nuevo León y por supuesto de Abasolo. Claro que sí. Ahora, y por ejemplo, ahora yéndonos un poquito también lo del tema del pueblo, ¿qué festividades se celebran actualmente ahora en Abasolo? Pues mira, las religiosas es el Día de la Virgen de Guadalupe y la feria, la tradicional feria de aniversario. Okay. ¿Esa cuándo la hacen? Esa es en el mes, el aniversario es el 5 de abril. Por lo general cae ahí en Semana Santa. Se acomoda. Se acomoda y fíjate que ha ido creciendo. Con los años ha ido creciendo. Unos alcaldes le echan más ganas, otros pero cada quien aporta para que vaya creciendo. Y ahorita está considerada una de las mejores ferias de la región. Qué chulada. La feria de Abasolo, esas son parte de nuestras festividades. Escuché también en una de tus conferencias que mantienen mucha arquitectura en la presidencia, en ciertas cosas de lo que era antes, ¿no? Fíjate que... ¿Cómo cuidan eso? Fíjate que se ha destruido mucho, la gente pierde el interés. Ya cuando derrumban una casa y les dices, acabas de tumbar una casa en donde tu bisabuelo vivió y les cae el 20. Tenemos muy pocas construcciones inscritas en el catálogo nacional, protegidas por antropología e historia, pero uno de nuestros edificios más importantes, representativos, que se mantienen a su forma original, es la presidencia municipal de Abasolo, Nuevo León, el edificio de la presidencia municipal, que me atrevo a decir que es de los pocos que se mantienen a su manera original. Okay. Tal cual. Y el templo, pues en los interiores se han modificado, al menos sus fachadas. Y el templo de Nuestra Señora de Guadalupe, que tiene una historia muy interesante ese templo. Lo dije a principio de la charla, que en 1787 inicia su construcción y finaliza en 1796. Fue cuando se hizo, y 200 años después se hace la última gran remodelación o restauración, que fue precisamente en 1996, 200 años después, que cuando mi padre fue alcalde, empezó a pasar la charola ahí a las empresas, hasta Cemex aventó lana y todo. Porque pues era un templo histórico. Fíjate que se conserva una de las campanas originales. ¿En serio? Sí, señor. Fíjate que estaba yo jovencito. Pues no, sí, más o menos. O sea, ya hace un rato. Sí, no, ya hace un chingo. Ya hace un chingo. Y habían bajado una grúa las campanas y pues, 3 campanas. Oye, pues no se robaron las dos más pequeñas. ¿No se pudieron llevar la grande? ¿Ya no regresaron? No, ya pues. No, pues sabrá Dios dónde quedaría. Regresen los cabrones, los engachos. No, hombre, ya desde cuándo que las fundieron, ¿tú crees? Y luego yo pasé y vi la campana, le digo a los pelados ahí, los albañiles, oye, ¿qué pasó con la campana? Las campanas que faltan. No, pues nosotros vivimos en Monterrey, todos los días vamos y venimos. Ay, cabrón. No, pues ahí se hizo un borlote, ya no se lograron encontrar y la que quedó, me acuerdo que un grupo de jóvenes de aquellos años que ya están betabeles igual que yo, las empezamos a rodar en barrotes de 4x4, las empezamos hasta que la ingresamos y donde la dejamos en 1996, ahí está.
Qué chulada. Ahí está esa campana. Tiene la fecha. 1796, Santísima Trinidad. Se alcanza a apreciar. Y el nombre, pues, yo creo que la campana se llama Santísima Trinidad. Qué bonito. La Santísima Qué Trinidad. bonito preservar todo eso, la verdad. Sí. No sé si quieras, digo, y contéstame si quieres o no, porque pues fuiste alcalde del municipio, ¿no? ¿Cómo en tu gestión hiciste para preservar esas tradiciones con la gente que está? Porque viene mucha gente de fuera, el migrante y todo eso. Porque- ¿Es difícil hacerlo? Porque estamos enamorados de ese pueblito. Oye, ya no vamos, si ya no queremos el pueblo que fundaron nuestros ancestros, pues ya no valemos madre. Entonces, y mucha gente que de Abasolo. Y fíjate que hay gente que no tiene orígenes de Abasolo, pero quiere Abasolo tanto o igual que nosotros. Fíjate que hubo una familia que en los años 90 llegó a establecerse a Abasolo, buscando un terreno, porque esta gente llegó del estado de Puebla y de la Ciudad de México, trabajadores de la cantera. Ok. Poco. Estas gentes que por tradiciones sabían ese oficio. Sí, y se vendía mucho, bueno, hasta la fecha Y- también sigue oye, vendiendo, hasta la fecha. ¿Todavía? Oye, esta gente se integró tanto a nuestro municipio, sus hijos ya nacieron ahí, bueno, nacieron en San Nicolás, en Monterrey, pero Se criaron. pusieron la camiseta de Abasolo, Nuevo León. De hecho, estas personas donaron el retablo o el altar de Abasolo, del Templo de Nuestra Señora de Guadalupe, de pura cantera. Donaron el escudo de armas del municipio que está incrustado en la fachada principal. Desafortunadamente, y voy a evitar decirlo, ¿por qué se fueron del pueblo? Se fueron del pueblo, se establecieron en otro lugar. Me pudo mucho. Yo, de hecho, les quise hacer un pequeño homenaje en una conferencia que me tocó dar en el Museo de Historia Mexicana, donde les agradecí lo que habían aportado a Abasolo. Hoy en Abasolo vemos mucha cantera en las fachadas de las casas, gracias a ellos. Una de las personas, de los artistas, en Abasolo les llaman los Picapiedra. No, para mí y para muchos, y el nombre correcto de ellos, son artistas. Oye, unos trabajos tremendos. Qué En chingarse. casas de acá de San Pedro, de las colonias, de acá de Exactamente. Monterrey, de Guadalupe, las colonias de gente de pudiente, ves los trabajos de ellos. Platicaba yo con uno de ellos, Mario, que llegó muy jovencito ahí, casi la edad mía. Le decía, oye, Mario, platicaba mucho con él. Dijo, oye, mi Jaime, te invito a Filipinas. Yo dije, ¿y dónde está esa cantina, güey? ¿Qué pedo? Dijo, no. Yo voy al gene. Dijo, no, hombre, a las Islas Filipinas. Le dije, cabrón, ¿y a qué vas para allá? ¿Andas pedo o así hueles o qué pedo? Estás mormado, dijo los... Dijo, no, pues es que lo que yo hago, la cantera. Dijo, tenemos un convenio nosotros con Secretaría de Cultura de México, con Cultura de Filipinas, Órale. porque las Filipinas tuvo mucha influencia, pues fueron colonizados por los españoles. Pero ¿de dónde salieron los que colonizaron las Filipinas? Salieron de México. Por eso hay mucha relación entre Filipinas y ahí, México. ahí. Este pelado iba a restaurar los templos de allá, de cantera, los fuertes, todo eso. Iban en ese intercambio cultural, les pagaban y Claro. vamos, no les costaba. Claro, claro, no venden y yo gratis. le decía, ¿y a mí para qué me quieres, güey? Pues si yo no sé agarrar un cincel. Porque me traduzcas. No, le mando un saludo. No hablan ni español. Le digo. mando un saludo a mi compadre Mario, que ahorita tiene un negocio allá en Mexicali, Baja California, allá está trabajando. Qué chulada. Bueno, hombre, Mario, buen día. Que nos dejó mucho, aportó mucho para el pueblo de Abasolo. Hoy ya no están, hombre. Ojalá y un día que vuelvan, queremos que vuelva esa gente. Pues un saludo muy afectuoso hasta allá. Pero sabes que tiene el municipio en el corazón, ¿no? O sea... Sí, nada más que ellos desafortunadamente evito no hacer polémica porque No, motivo ¿para que qué? se fueron. No tiene Pero algo caso. tuvo que no ver la tiene autoridad caso. municipal y ahí le paramos. Vamos a parar, No tiene exactamente. caso, Jaime. Y es bien importante, pero es bien bonito porque, así como tú dices, y dentro de la conferencia o lo poco que alcancé a ver de la conferencia que diste, también vi que había un tendajito o algo así que hasta Oye, van y compadre, hacen historiales. oye, compadre, entonces me sigues tú a mí en mis Compadre, conferencias. lo que pasa es que pues uno quiere No te voy a documentarse, dejar una pero- bolsa, no te voy a dejar un bulto mejor. chica, No, yo pero te envié una conferencia me llamó la mucho vez pasada. me llamó mucho la atención porque pues dices tú, bueno, el tendajito del municipio está bien.
pero que va gente a documentarla y me dio la inquietud. Ya no quise ver más porque quería que me la platicaras hoy. Fíjate que te voy a decir, te la hago breve para poder platicar de otras cosas. Ajá. Ese tendajo lo estableció un pelado de acá de San Nicolás de los Garza que se llamaba David Garza, don David Garza y Garza. Y era de esos comerciantes muy joven. Te estoy hablando de 1915 por ahí. Y recorría desde Salinas, no había pavimento en carreta, compraba cueros de res en la carretona que llevaba, cueros de cabrito, y luego en el Carmen compraba piloncillo, y luego en Abasolo compraba dulces de leche, y luego se iba a Hidalgo y compraba otras cosas, y se regresaba porque Mina ya estaba muy lejos. Pero le gustó una muchacha de Abasolo. La gran. Enamorado como este. Enamorado el pelado, pues se casó con ella. A ver si no me equivoco, doña Angelina Osuna. Se casó con ella y establecieron ese tendajo que dices tú. El mobiliario es de la época de 1900. De hecho, todavía vive una hija de ese matrimonio. ¿En serio? Completó 100 años. Doña Rafaela Garza Osuna, le mando un saludo a doña Rafaela, que tiene una memoria envidiable. Y a sus hijos, mi compadre Generoso y mi compadre David. El tocayo de acá del jefe. ¿Del jefe? Del jefe. Oye, esa historia la sé gracias a doña Rafaela Garza Osuna. Pues tuvo sus hijos. Pues se vienen a Monterrey, a San Nicolás. Y ahí quedó, pero ahí quedó el tendajo. Los siguieron manejando, siempre respetaron ese mobiliario y hasta el día de hoy es igual. Igualito. Todavía está hasta una campanita que dicen de la época. Que esas campanitas que cuando abres la puerta, timbra. Que ahorita ya es automático. Pero esa es la historia. Ese tendajo era un punto de reunión. Pero sí fue importante en el municipio como tal. Surtía de cosas que no tenían a la mano el municipio. La mejor época que vivió ese tendajo, dicen por ahí, dicen los que saben, era cuando estaban las pedreras de cementos mexicanos. ¿En serio? Porque todo los comestibles, el mandado ahí lo surtían en ese negocio. Sí, todo el business ahí. Fue cuando tuvo su momento de auge. Chula. Y me imagino que en los braceros también, pero mencionan que fue en la época de cuando estaban las pedreras. A mí por eso me llamó mucho la atención, porque dicen que el mobiliario está igual, así como que algo tuvo, o sea, para que nadie quiera moverlo. De hecho, en la trastienda hacían sus reuniones los masones de ahí de la región. ¿Hay masonería ahí también? Sí, hubo masonería y todavía hay masonería. De hecho, ahí decía yo que ahí se fraguó la alternancia política. Ya ves que en aquellos años, por mucho tiempo, era un México y un Nuevo León de un solo partido. Sí. Anteriormente. Pero el primer municipio que gobernó otro partido distinto al que ganaba fue San Pedro. Okay. Fue San Pedro con el señor Junco. Y después fue Abasolo con el profesor Apolonio Elizondo. Este un pueblito tan pequeño, chingo, la gente de muchas agallas. Ahí en ese tendajo se juntaban los viejos del pueblo. ¿Sabes qué? Ahora vámonos por allá. Eran las reuniones. Sí, vámonos por aquel Laredo ahora. Vámonos por aquel Laredo. Y le dieron por ahí. Oye, y le dieron por ahí. Y ahí por se consideraba solo una de la alternancia. Algunos dicen de la alternancia de todo el estado. No. El primer municipio que gobernó otro partido distinto al que gobernaba fue San Pedro. Después hubo otro periodo, el periodo 67-69, siguió el de Abasolo, también siguió, volvió a ganar ese partido en San Pedro con una mujer, la primera mujer alcaldesa, doña Norma Villarreal, la suegra del ingeniero Mauricio. Ya. Entonces, pues bueno, esa es la historia de ese tendajo también. Y que no es un tema político, sino que estamos hablando del tema de que el tendajo era punto importante para una toma de decisiones por políticas. Por eso no mencionó los partidos. Porque, sí. Porque no, ¿para qué? Pero sí se tomaban decisiones en el tendajito. Muy importante. Era el punto de reunión y todo eso. Y tanto que sigue manteniendo así como tú lo mencionas. Fíjate que una ocasión que fue el licenciado Eduardo Alvarado, ya cuando tomó la rienda del programa, ya cuando don Horacio ya no salía a los pueblos, le dije, ve a hacer un programa ahí, veas unas tomas. Ahí están los archivos de reportajes de Alvarado, ese tendajo. Y puedes ver las fotografías de 1930 y está igual. No, órale. En los pisos iguales, la fachada, todo igual. ¿Sigue siendo de la familia? No,
No, Ok. fue cambiando hoy. Y respetaron los se nuevos dueños. respetó. Hoy pertenece ese negocio al profesor Jorge Luis Tamés y a la licenciada Severa Cantó Villarreal, que fue alcaldesa de Abasolo en 3 ocasiones. Muy buenas personas. Por cierto, nos han prestado ahí para hacer conferencias. En serio, qué Digo, pero chulada. ellos decidieron respetar la historia de lo que significó el Y lugar. ellos dicen esto, mientras nosotros estemos vivos, aquí no se le va a modificar Pues qué nada. bonito, la verdad, porque pues no cualquiera también puede mantener todo eso y sobre todo todo lo que se hacía ahí. Es ¿no? parte de la historia. Sí, de la exactamente, historia. de la memoria de un pueblo ahí. Exactamente. Ahora, y hablando un tema que no puede faltar en los pueblos, que se aparece alguien, que una leyendita, que allá, que acá, que asómate, que acá a tales horas de la carretera, El río. que el río, que se aparece la mujer de blanco, que no sé qué, un poquito de la leyenda. Siempre hay ¿sabe? una Que mujer de blanco, ¿Verdad que sí? Siempre. Pues no sé, chinga. Pues Bueno, Cuéntenos un poquito para paparnos. fíjate que estaba precisamente estaba platicando de 2 leyendas con el licenciado Eduardo Alvarado y hicimos una hace un par de años que era la de la falsa promesa, muy famosa, que se hizo ya gracias a reportajes de Alvarado, pero hay otras ahí que hay que difundirlas. Te voy a platicar una muy breve que se platicaba en Abasolo, Nuevo León, en los años 40. Había una muchacha muy hermosa, muy bonita, como en todos los pueblos, ¿verdad? Y la cuidaba mucho la mamá, que pues ahí con los pelados, chinga. La cuidaba, la mandaba el pan, a las tortillas, siempre la estaba tanteando ahí. Oye, pues ¿qué crees? Que tenía ella un novio a escondidas de la mamá. Pero resulta que un día, ya ves que siempre dicen, es que ahora los osos salen acá en San Pedro y acá en Abasolo también, en el Carmen. Siempre ha habido osos, hombre. Nomás que ahora ya crecieron las colonias y las pedreas y todo ese desmadre que se hace, pues los osos andan saliendo de sus lugares. les quitaron la comida, tienen que bajar. Oye, pues resulta que se corrió la noticia en aquellos. No había ni Facebook, ni teléfono, chingado. ni TikTok, ni nada de eso, hombre. No había un teléfono en la presidencia municipal porque el teléfono en Abasolo existe desde 1906, según los archivos. Se corrió la voz que un oso se llevó a la muchacha a la chingada. Todos asustados. Y ya era tarde y empezaron a improvisar antorchas y todo para buscar en el monte. Ay, qué suya. No, hombre. Se la llevó un pelado que le decían el oso. Por eso. Pero la se- robó. y se hizo Y se hizo leyenda. Esa es una de las leyendas. Nada más que hay gente que le va pegando, ¿no? Que el oso tuvo hijos y que mitad oso. Y que no, Oye, no. pero ¿a poco no también está bien chingón ese de meterle esas hechas para que, Sí, entran las variaciones ahí y te hacen un argüén de bruto, cállate la boca. Compadre. Las tías en aquellos años para asustar a los vertillos. Sí. Agua, porque te va a aparecer Te va a pescar el oso y te va a antes de pescar y a las muchachas, aguas porque te lleva el oso como se la llevó. No, creo que se llama Leonora. Oye, pues total ese matrimonio con la oposición de la mamá se van a vivir al Carmen y hay descendientes de ese matrimonio del oso. ¿Ah, sí? Oye, era el famoso me la robé. Era el bonoloso. Que Oye, decía compadre, pero cuéntate la de la falsa promesa. Esa está Muy chida. breve, porque de repente se nos va el tiempo. Fíjate que allá por a principios del siglo, hombre. Oye, también dicen todos a principios del siglo pasado. Bueno, toda la historia. Sí. A principios del siglo pasado. Bueno, fíjate que había un próspero hacendado que era dueño de una parte de la hacienda de los ligeros. Y tenía cabras, vacas y sembraba cañas y había mucho trabajo. Pero no le gustaba pagar. Pues de repente llegó ahí un pastorcillo, un muchacho de 14 y 15 años. Le pide jale. Lo ve muy flaquito. Dice, no, pues se lo pongo a cargar las cañas, ahí se va a morir. Vete a cuidar las cabras. Y le pagaban cualquier cosa. Hasta que un día le dijo, oye, tata, ¿cuándo me vas a pagar más? Quiero comprarme zapatos, ando en puro guarache de llanta. No había, ¿verdad? No existían los guaraches de llanta. Pues puede ser que sí, a lo A lo mejor sí. ya existían. Hay que la gente comente, que la Pues gente el comente. guarache de chancla, cuando yo estaba chavo, era moda Guarache de vieja. llanta. Era moda vieja, pero bueno. Imagínate, en 1912,
chanclas marca Escadio de la chingada. Bueno, pues vestía muy humilde el muchacho y le pagaba al patrón muy poco. No quería pagarle. Y era muy mandable, le cuidaba las cabras y le hacía esto y lo otro. Y en eso andaba una de las hijas corriendo, estaba chiquita de 5 años. Dijo, ¿para qué quieres? ¿Para qué quieres más sueldo, cabrón? ¿Para qué quieres tú? Ir a noviar. Ropa de noviar. Para noviar. No, hombre, mira, ahí va mi lencha, Florencia. Cuando mi lencha cumpla 15 años, te voy a casar con ella, cabrón. Oh, pues el pelado se emocionó. Pues el tiempo se fue de volada. Se llegaron los 15 años de la niña, ya preparando las fiestas y la chingada y todo. ¿Y este qué dijo? Se saboreó. Y el vato se emocionó. Tenía 14 cuando llegó. 14, 15. La niña tenía 5. Él ya tenía 24, 25, la niña 15 años. Ahí estaban más o menos, eran las edades en que se casaban. No, se emocionó. Oye, pues entonces ya la fiesta y empezó con las de ellas embriagantes, agarró valor. Y va y se le acerca. Oye, tata, ahora sí. ¿Cuándo me vas a casar con la niña Lencha? Se le había olvidado, por eso se llama la falsa promesa. Se le había olvidado esa falsa promesa. Sacó la pistola y en la frente le da con ella. Pues, ¿qué traes, mondado? Como indio mondado, ¿cómo te voy a casar con una de mis hijas? Lo corre. Y empieza a hacerle daños ahí en la hacienda y empieza a hacerle averías ahí en la hacienda, envenenarles el ganado y quemar las cosechas. Breve y breve hasta que un día se acerca. No puede acercarse a la hacienda porque lo mataba los hermanos y el papá de la niña hasta aquí. Y le dice, y una de las sirvientas, ella se acercó a sacar agua de la noria, y una de las sirvientas oyó que le dijo, si la niña no va a ser mía, no va a ser de Naiden. Y ahí quedó. Él se enamoró. Se enamoró. Es su pinche. Y bueno, pues empieza una cacería en contra de él y hasta que finalmente hay entre el Carmen y Abasolo los hijos de don Gorgonio, que se llamaba don Gorgonio, que venían a dejar piloncillos a casa Nicolás o Escobedo. Los quiso emboscar porque les había robado armas al ejército. Era muy ligerito, vamos. Sí. Y ahí terminó los días, Gorgonio. Fíjate que encontré el acta de defunción ya. Pero él lo quería, yo leí algo que decía, ¿lo quiero vivo o muerto? ¿verdad? Sí, le dijo a la autoridad, al alcalde, porque pues eran pueblos chiquitos, nada más había 1 o 2 policías. Y el alcalde le tenía que hacer de todo. Pues claro. Sí. Le tenía que hacer de todo. Bueno, le tenían que dar, ir a ver que una vaca que se robó. Y, oye, no, Es pues. que eras el ministerial, eras era el todo, los pueblos síndico, chicos. eras todo. Oye, no les pagaban a los alcaldes. No. Iban y les ofrecían ser alcaldes y muy forzaditos los Era agarraban. nomás para que los quisieran. Oye, pues entonces le dice, yo lo quiero vivo y muerto. Y se lo decía a todos, tráigamelo vivo o muerto. Finalmente se lo llevaron en la carreta. Ahí está. Ahí lo echaron. Me encontré el acta de defunción. Ay, juez. ¿De ese hecho? De ese hecho. Fíjate que casualmente ese hombre, don Gorgonio, fue uno de mis bisabuelos. ¿En serio? Y el que levanta el acta, el que da fe de los hechos, fue otro de mis bisabuelos. A la madre. Francisco Villarreal, que también fue alcalde. Es que ahí en la familia todos es el oficio de alcalde. ¿De qué lado? Alcalde, sí. Y es para tuyo. No, y les gusta la No, historia. por eso. Es que somos de ahí, hombre, Sí, nos sí. invitan. Sí. Entonces la encontré, me la proporciona un primo. Mira, primo, ya la encontré. Ah, qué bueno. Ya. Es el pinche pedo de pensar que porque estás huerquito decirte, ya me te entrego ya cállese el hocico y jale, y luego que se te olvida a los 10 años. Sí. A la madre, Y por ejemplo, güey. en aquel entonces que decía el quiero vivo o muerto, dijo, ¿lo hacen ustedes o lo hago yo por mis propios medios? ¿verdad? Sí. Lo decía, lo mencionaba, ¿no? Sí. Fíjate que existe una pintura al óleo de don Gorgonio y de su esposa, los papás de la niña Lencha de Florencia, en la Casa de la Cultura de Abasolo. ¿Por qué están ellos? Porque fueron personajes importantes dentro de la historia ahí del pueblo. Ahí está, me tocó, cuando tenía oportunidad de estar en el área cultural de la presidencia, les mencionaba ahí, mi compadre Mario, cronista de los Ramones, llevaba grupo de personas allá y se iban encantados. No sabían que mucha gente ignora la historia que guarda esos pueblitos. Claro. Sí. Como el caso de Abasolo. Exactamente. Dicen, no, hombre, pues este pueblo que hay, no, hay mucha historia. La conocen más gente de fuera que yo creo que hasta Muchas los mismos veces, sí. regios, ¿eh? Y La verdad, muchas veces, la verdad. Y así pasa, ¿eh? Así Sí. pasa tal cual como lo está diciendo.
Muchas veces, Muchas veces sí, pasa sí, eso. sí, sí. No, y historia para la vida, historia contemporánea también. En las cantinas se platica, ahí en las cantinas conocí muchas historias. A ver, échate una. No, son censurables esas. No me agarran chingazos. de plano. Bueno, fuera de cámara. Saludos a toda la gente de Basolo. Sí, señor. Sí, señor. Gente chingona. Se da buen béisbol para ese lado del Carmen. Oye, Exacto. nada más me invitaron No, a ¿cómo una la está charla. pasando a toda madre? ¿Te está pasando bien? Sí, cómo no, ya tenía mucho yo que no venía a una cantina porque últimamente lo doy a las bodas y quinceañeras. Ah, sí. Ahora que, pues aquí en la cantina, mira. Bueno, que toda oye, madre. y no, ¿y qué Oye, no cantina, trajeron no? la cuenta, ¿verdad? La madre, No, pero no le muevas. Por ahí anda, por ahí anda. No, Cuéntame güey, la le paz, muevas. íbamos también, Pues, íbamos también. pues, más Nah, pasemos pues, una que semana allá nos como la- aquí traigo, ahorita corretean. vemos más. Oye, Ahorita allá vemos nos corretean después. Sí, ¿verdad? No, ¿pa' qué Oye, chingado? también que íbamos, compadre. Chinga, madre. Oye, Mira, estamos aquí en Félix Ugón, peligro, nos Mira, vean, chingado. Pero que quede algo bien claro. Estamos en la cantina, nuestra casa, el bar generoso, Así. y andamos en taxi. Exactamente. Aquí la Ah, sí, gente, sí, sí. la Nos gente protegemos, es responsable. no manejamos. A mí mi no esposa me manejamos. trajo aquí, le dije, no hombre, aquí déjame yo al rato me voy a ver en qué chica me voy, en un Uber o en a ver qué me voy. Y con una buena charla, Jaime, también hay algo, leímos o investigamos, desmiéntenos, el que se estrelló un avión en los 90s ahí en el Fraile. 60. No, perdón, 60, perdón. Fíjate. Vi el número al revés. Cuéntanos un poquito de ese pedo. Fíjate que este fue un caso que en su momento fue el peor accidente, la peor tragedia, el peor accidente de la aeronáutica civil de México. Es lo que te decía, ¿era civil o era privado? Era un avión de Mexicana. Vamos, cabrón. Era un avión de Mexicana que salió un día 4 de junio a las 7 de la mañana en punto de la Ciudad de México, rumbo a la ciudad de Monterrey, bueno, al aeropuerto del norte. Sí, 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 No, sí. En esos años todavía no existía el El Mariano. internacional. El Mariano Escobedo todavía no Así existía. es. Oye, pero ahí venían, chinga, ¿para qué les decía de la cuenta? No, pues hay que pagar. No, pues ahora tú la pagas, compadre. ¿Sabes por qué? Es que el pelado estaba oyendo las pláticas ya al cantinero y pues allá tiene más clientes también. Nada te preocupes, ahorita la paga aquí la producción. La producción es la que la va a pagar. Oye, fíjate que, bueno, pues salió de la Ciudad de México, venía un personaje muy importante. Todos eran personajes importantes, pero venían tres muy reconocidos. Uno era el señor Chapa, que era, se me va, espero que no se me vaya el dato, creo que era director de la Policía Federal de Caminos, de apellido Chapa, Ok. originario de aquí, de Nuevo León. Otro era un tenista muy famoso, que había hecho muy buen papel en la Copa Davis. No era de aquí en Nuevo León, a pesar de que los una hay aquí en Nuevo León, era de allá de Baja California, raíces de Baja California. Pero era Mexa. Sí. Y el otro era el exgobernador del estado de Tabasco, que venía en ese avión junto con su esposa, doña Graciela. Era don Carlos Alberto Madrazo y doña Graciela, su esposa. Venían a una boda. Ah, ok. Venían Era social. Venían a una boda, pero este señor, el licenciado Madrazo, se oía, era un secreto a voces que iba a participar para la presidencia de la República Va. y que se iba a salir del partido grande aquel. Y por ahí hay muchas Teorías. que dicen, pues que no fue un accidente. Ya. Bueno, llega el avión, todo muy bien, como estaba proyectado, llegar en punto, a las 8 en punto, a la ciudad de Monterrey, al aeropuerto, vamos. Creo que es Apodaca, o es Salinas Victoria. Es Esa- Salinas. no, Hay que el, ver el el del GPS. norte, el del norte. Esa Podaca, esa Podaca, Es esa Podaca. ¿El del norte o los dos son de Apodaca? Esa Podaca, Los dos el están en privado es Apodaca. Apodaca. Bueno, el límites, el del Bueno, norte. el límite de Límites, Salinas, y porque Apodaca. parte del campo militar es Salinas Victoria. Lo que Sí. pasa es que voltea uno a la izquierda de toda esa Podaca y lo que no sé de qué parte para allá y empieza a comenzar Bueno, Salinas. No, y todavía está un pedacito ahí de Escobedo. Sí, ahí. bueno, está pegado. Bueno, para, Escobedo, sí. para no confundirnos, los dos son, pero vamos a suponer límites Salinas y Apodaca. Exacto. No Bueno, fallarle. vamos con el tema. Pues el de la torre de control misteriosamente le dice que no hay pista desocupada. Ah, Caracas. Y se va a dar una vuelta. Allá yo creo rumbo a Monclova. Por aquí voy a hacer un avión, chicos. ¿Qué velocidad va? Y 800. precisamente
en el punto, en el Cerro de los Tres Picos, en esa parte que le conocen como los Tres Picos, de la Sierra del Fraile, dentro de la jurisdicción del municipio de Abasolo, Nuevo León. Ahí fue donde el avión, pues no te puedo decir si se impactó ¿Cayó? o explotó. Ah, ok. Perdió Porque comunicación. Gente de aquellos años de Abasolo, ahí en ese punto están los límites entre los dos pueblos, el Carmen y Abasolo. Más que nada frente a la cabecera del Carmen, pero dentro de la jurisdicción de Abasolo. Pero fueron personas que conocían esos lugares de Abasolo. Y mencionaban ellos que, cosa rara, las turbinas del otro lado de la sierra. Ah, caray. Y acá otras partes del avión por otro lado, o sea, como que se pulverizó. Lograron ver veían cuerpos en las copas de los árboles, en los encinos y pinos. En aquel entonces la nota, uno de los periodistas, yo rescaté un periódico, una persona del municipio de Abasolo, Nuevo León, me proporcionó un periódico, El Tiempo, que existía en aquel entonces, el periódico El Tiempo, ¿se acuerdan? No, pues usted está chiquito, no, usted está Gracias. chiquito. No. Dale otra cerveza a mi compadre. Es el Una primero, cubetita es el para primero, llevar. es el Ah, no, primero pero que dice que está Hijo joven. de su Oye, pinche. déjame decirte. Y decía, pues que era muy raro. Y mencionaba que ahí se narré una crónica, yo por ahí. De hecho, personas de Abasolo, sobrevive uno de las personas que fueron. Eran los guías que llevaban al periodista del Tiempo. Para documentar. Pero como conocían bien la sierra, estaba acordonado por el ejército. Y él se lo la sabía por policía, la seguridad nacional estaba Es que ese tema sí es bien cabrón. Sí, pero como estos pelados conocían bien la sierra porque pues allá bajaban madera y allá pues tenían cabras, pues se los llevó por otro, fueron y existen fotografías que después en otra vueltecita que me eche por acá les voy a traer las fotografías. No me se las manda por No WhatsApp las a manda. Sí, se las voy a traer donde está muy interesante. Y en aquel entonces todavía se atreve a dudar lo que decían las autoridades. Sí. Ay, güey. Y bueno, pues eran tiempos muy duros aquellos. Se quedó la duda ahí de muchas cositas, pero bueno. Y ahí ya pasó. Pero también es una historia bien interesante, Sí. Oye, cabrón. y acuérdate, el caso, pues es que él iba a dar, el primer madrazo, pues voy a decirlo, al PRI. Ah, sí. Él iba a dar el primer, porque el segundo madrazo se lo dio al otro madrazo. El hijo, Sí, que sí. también fue gobernador de Tabasco y que también fue candidato a la presidencia. Sí, Él sí así fue es. candidato a la presidencia Así en es. el 2006. Ya. Sí, sí. Pero el padre, Madrazo Becerra, pretendía ser. O sea, hay teorías, pues es que, digo, yo creo que en cualquier accidente y más involucrando personajes tan Sí, importantes, claro. siempre sacas la teoría del fue adrede, esto y lo otro. Y también a nosotros también nos gusta, a la raza también nos gusta lo picoso y pensar chingo de pendejadas. Te voy a platicar algo que me dijo un compadre mío que ya murió. Fue muy famoso, tal vez ustedes lo conocieron. Pues dale nombre, pues sí. Arturito Music, que tenía la cinta, fueron de los pioneros de las Music. cintas. De las cintas. Pero, Arturito- pero, sí, pero, evidencia, ¿él empezó esos. con esas cosas? ¿Eh? Ah, ok. Empezó con el tema de las cintas. Sí, fue uno de los, ¿cómo se llama? Bulldog y todas esas Ah, ya, cosas. Bulldog y todas esas cosas, ya, Sí, ya, ya. él- que estaba así, él que él traía Starlight un y- Arturito sí, como el de la sí, película. sí, Bueno, sí, me sí, sí. dice, cuando estaba joven, este era deportista. Acaba de morir mi compadre hace unos 2 años, si mi memoria no me falla. Y fue tránsito de Monterrey, le gustaban los deportes, acrobacia y todo eso. Pues un día se lo propuso irse al avionazo. Él vivía en el Carmen. Creo que era de Santiago, pero vivía en el Carmen. Y dijo, y se propuso irse al cerro del avionazo. Para eso te estoy diciendo, si el avionazo fue el 4 de junio de 1969, este pelado yo creo que fue unos 20 años después. Ok. Dice que pues buena condición física, logró subir. Pues dice que descansando bajo un árbol, pues había todavía rastros, fierros, tornillos, láminas. Sí, pues te quedan asientos todavía ya muy deteriorados. Pero le llamó la atención con un palo algo que era una pluma que traía las iniciales C-A-M-B. El nombre. Carlos Alberto Madrazo Becerra. Por mucho tiempo dice que estaba muy deteriorada, creo que era de oro o chapeano, estaba un poco deteriorada la pluma. Yo no te voy a mentir, yo nunca la vi. Ok.
Pero me lo decía, yo nunca dudé de él. Y me dijo, oye, una de las giras que él hizo cuando era presidente del partido al que él todavía pertenece, el hijo, se lo encuentra en el aeropuerto, licenciado, me concede unos minutos. ¿Sí? Mire, soy fulano de tal, al hijo. Sí. A Robert, mire, licenciado, yo soy fulano de tal y hice una excursión hace años y me encontré esto. Y le dije yo, ¿y qué le pediste, cabrón? A él. Dijo, él me dijo, ¿qué te puedo ofrecer? 2 baffles. Y no, espérate, lo que le dije yo. Dijo, no, pues no se me ocurrió nada. No, güey, le hubieras pedido una senaduría plurinominal o una diputación. Échame la pluri, Ahora, échame ¿y nunca con el tiempo él publicó después o no? ¿O nada? No, ¿Nunca se publicó nada? No, pues yo hasta ahí. Hasta ahí. No, y también en esos años No, tampoco había redes. no me refiero a esa época, porque estás hablando de 1989. Así que dijo que fue Sí, 20 de años después. 90 años Sí. después, Estoy hablando sí. yo, por ejemplo, no sé, 2010, no sé, ¿sabes qué? Tuvo esa historia o algo que se haya dicho, ¿no? No, yo no he tenido conocimiento. Y qué bueno que me dices, voy a investigar acerca de eso. Oye, bueno, pues existe un busto del licenciado Carlos Alberto Madrazo Becerra en la plaza de la entrada de Abasolo por la carretera Monterrey-Monclova. Es una de las... Pues aunque es una tragedia también, pero es parte Sí, de la claro. historia. Pero de es Abasolo. que si tú hablas de una tragedia aérea, sabes que es muy raro que pase. Sí. Y si pasa, dices tú, ay, güey, y menos con personajes de esa índole, dices tú, ay, güey, pues claro que tiene que ser señalada como pues parte de la Claro, historia, sí, aunque sí, sea una sí, tragedia. sí, de ¿cómo no? desgracia, De esa ¿no? envergadura. Ay, Sí, joder, señor. ¿O me su equivoco? pinche Dime. Qué Dímelo. elegante, mi compadre. Oye, te digo ¿Cuántos que- llevas? Oye, con 2 tecates rojos este ya se pone a hablar. Ahorita va a declamar, va a empezar a No, declamar. espérate. Y hoy y se avienta poemas. No, ¿eh? traigo de cállate, todo. También cállate. tengo poesías. Por ejemplo, Sí. dice... No es cierto, no es cierto. No es cierto. Para ir No va a salir como un finalizando... pelado que dijo, andaba pedo. Dijo, es que eso... Ay, cabrón, es una putiza. No, es poetisa, güey. ¡No la vas a cagar! Así va a ser mi No, compadre. qué chulada. Así va a estar, no. La verdad es que Ahorita lo son vas a ver. muy buenas historias. Y para ir finalizando, ahí se nos puede contar ya con el almirante. Nos puede platicar Ay, un poquito de eso. cabrón. El almirante, yo digo que debe de estar considerado dentro del patrimonio tangible, compadre. ¿Será tangible? Ay, juez su Debe madre. de ser parte. Fíjate que el almirante abre sus puertas al público. Oye, Comercial, comercial. pagado. Oye, parece ¿De blanco comercial. o de gigante? Pero espérame, pero por el presupuesto que traemos, oye, como comercial, compadre, de las 1:30, 2 de la mañana, güey, el martes. Con O sea, están todos esos dormidos. lentes, Sí, güey. güey, sí. Oye, pues en un punto donde, y parece comercial, donde todos los caminos se juntan, parece comercial de un supermercado grande, ¿verdad? Pues fíjate que está en lo que es considerada la carretera, sí, la carretera Monclova, donde la carretera Monclova inicia, no sé si ustedes se acuerden acá, en la Laredo, ahí muy cerca donde está ahorita la Policía Federal de Caminos, se corta la calle y nace la Monclova, donde está el Mall del Yonke y todo Sí, eso. Mall del Yonke, sí, Hace sí, muchos sí. años había un oso ahí. Tenían amarrado un oso. Pero no con era el cadenas. oso aquel. No. Yo lo alcancé a ver como el que tenían allá en la Villa de Santiago. Bueno, entonces el almirante viene siendo como en el kilómetro 3 Ok. de la carretera Monterrey-Monclova. Porque Abasolo estamos en el 21. Y luego del otro lado, en un lado hay muy cerca está la que va la Colombia. Sí. Que pasa por Salinas y... El Carmen y todo eso. No, Sí. el Carmen no. No, bueno, Vialdama, Vialdama. Bustamante, Lampazos, y va a dar Lampazos, a Anáhuac, Colombia, a Anáhuac. la frontera. Y luego por el otro lado está la que viene de Laredo a Saltillo. Ay. O sea, están en un lugar donde se juntan todos los caminos. Todo. Inicia sus operaciones, creo que en el 1957, por una persona, un señor buen pelado de allá del Carmen, Nuevo León, don Genaro Villarreal. Y pues llegó a ser un negociazo tremendo. Que empezó en un cuartito y luego de repente creciendo. Y quién sabe por qué decían que tenía más cuartos para allá. Y muchos cuartos. Y luego entraban camionetas como esas de lavandería a llevarse cobijas. Pues quién sabe. Pero había grupos musicales. De hecho, ahí hicieron escenas, así como aquí, ¿verdad? Los pistoleros de famosos. pistoleros famosos. Ahí también hicieron, creo que hicieron una de Carlos y José. La venganza de María. Creo que así se llama. Uno de los corridos de Carlos y José. Entonces,
Entonces, ahí fue muy famoso. Desafortunadamente, pues se vivió un tiempo de inseguridad y Sí. se cerró. Pero yo digo que ese lugar debe de reabrir sus puertas. Marcó como Sí, tal. ¿cómo no? Imagínate del 57, yo creo que Y no además todavía en el 2012, 13, 14 pasaban partidos de fútbol ahí los clásicos. Y en un cruce tan importante, Sí, en se 2000, notaba o sea, todo. en los 2000 es un cruce tan importante comercialmente hablando y socialmente hablando para la gente que venía de, por ejemplo, de Monclova. Oye, y el O sea, ferrocarril también pasa por ahí en un ladito. sí, entonces, En un lugar muy importante. Fíjate que yo probablemente en un futuro todo eso lo van a expropiar por utilidad pública y van a hacer algo ahí, porque es un Es un se hace terrenazo. un problemón que se hace el tráfico. Sí, o sea, son los cruces y eso es muy despapayado. Tiene No. mucha historia ese lugar. Tiene mucha historia. De hecho, ahí veías, bueno, a mí me cuentan, ¿verdad? Que veías camionetas ahí de cabritos y los ganaderos que iban a dejar, en vez de irlos a dejar a los mercados, al mercado campesino, cabritos, gallinas, vacas. No, hombre, ahí estaban. Ahí se quedaban los pelados agarrando, porque habría, como aquí el Generosos, 24/7. En aquellos Sí, tiempos. en aquellos tiempos. Mucha historia el almirante. Qué chulada. Ojalá, Mucha historia. De don ojalá y Genaro regrese. Villarreal del Carmen, Nuevo León. Saludos a toda la familia de aquel lado. Ojalá y regrese, porque a final del día, yo la verdad recorro por esos rumbos y Nunca llegaste, compadre. nunca, fíjate que no he tenido oportunidad de llegar a Basolo, pero me toca ir a... por No, hombre, esos al rumbos. almirante. No. Pero, por ejemplo, ni a Basolo. Sé dónde está la gasita y está la Ahí entrada, está porque la siempre, entrada, siempre compro el café ahí por cuestiones de trabajo. Pero me toca pasar y siempre nos referimos al Carmen, a Basolo, a Hidalgo y a Mina como la misma ruta, El ¿no? corredor, el por corredor. la cercanía que tengan. Y a Basolo, un municipio pequeño. ¿Cuántos habitantes tiene actualmente, compadre Basolo? Mira, hoy en día calculamos que Abasolo, pues el padrón electoral te dice que tiene un chingo. Pero, No, pero pero- realmente deben de andar en los 7,000 habitantes. 7,000 habitantes Sí. a Basolo. Pero gente con mucho corazón. Incluyendo Mucha cultura. niños, sí. Pero fíjate que hay municipios que no llegan ahora, esos municipios que antes tenían mucha vida. Ahora, y no los digo para que no piensen que no, yo amo a Nuevo León. Amo a México, amo a México, Nuevo León. igual que todos nosotros. Pero hay pueblos que no llegan a 1,000 habitantes ya, ¿eh? Exacto. Sí. Lo que le pasaba a Basolo es porque están más alejados. A Basolo, pues estamos aquí en esta zona de influencia del área metropolitana. Sí, por así eso es. el pueblo va creciendo. Algo que le quiere decir a la gente, compadre, de Abasolo, pues a la gente que nos ve, que tú digas, tú como un exalcalde y un habitante y un amante de Abasolo, que... Pues mira, que te digo que Abasolo, que aunque lo vean un pueblo muy simple, si le pones atención, tiene mucha historia. Simplemente, mira, decía yo en una entrevista que me hacían, ¿cuáles son los lugares turísticos de Abasolo? Desafortunadamente no tenemos la infraestructura. Existen esas minas que, aunque están en propiedad privada, pudiera haber un acuerdo ahí. Está en un ojo de agua. El lugar donde fue las oficinas de las Pedreras es una casa de los años 20. Está Madre. en muy buen estado. Ahí hemos hecho recorridos nosotros, excursiones. Y bueno, Abasolo es un pueblo hospitalario, hombre. Simplemente sentarte en la plaza principal de Abasolo, respiras la tranquilidad, observas las casas. Hace un momento me decías de las casas antiguas. Pues se ha destruido mucho, pero todavía queda algo que la gente ha hecho conciencia y ha cuidado lo poco que nos quedan de esas construcciones antiguas, esas construcciones que guardan mucha historia. Le decía yo a mi esposa es de Sinaloa, es de Mazatlán, le decía a mi esposa un día, cierra los ojos, ábrelos en un tramo de la calle principal. ¿Qué te imaginas? Dijo, haz de cuenta que estoy viendo de hace 100 años. Dije, si quitamos la energía, los postes y todo eso, es un pueblo que guarda mucha historia y se respira ese ambiente norestense. Paz y tranquilidad. Paz y y tranquilidad. la gente si va de fuera a visitarlo, hospitalaria de madre. Hospitalaria. Y fíjate que los fines de semana hay fonditas que ofrecen muy buena comida. Esa comida Hay chulada. quesos de cabra que todavía en la calle principal señoras elaboran. Tienen ahí sus anuncios, vendemos quesos de cabra, dulces de leche, empanadas.
Pueden encontrar esas cosas de la auténtica comida norestense o dulces regionales en Abasolo, los fines de semana especialmente. Y cerca del área metropolitana, Sí, ¿cómo no? compadre. ¿Cómo no? Con Cerca ese, del y área con ese, y metropolitana. con ese gran sazón que le hacen con todo el amor y con todo el cariño, como si fueran para sus familias, para Sí, cómo no. alguien más, ¿no? Sí, cómo no. Porque representa, a final del día, si me llega alguien de fuera a conocerme, quiero dejar un buen sabor de mí y Así quiero es. que regresen Es para es poderme correcto. dar a mí Es correcto. cómo alimentar a mi familia, ¿no? Entonces es un ganar-ganar. Visítenlo, dense la oportunidad de conocer un pueblo que, a pesar de ser pequeño, así como bien lo dijo mi primo, tiene una cultura y un corazón enorme de historia. Y no solamente Abasolo, muchos municipios de Totalmente. Nuevo León. Así es. Donde ahí encuentras todavía tradiciones que ya en las ciudades afortunadamente se van perdiendo. Sí. Tradiciones antiguas de nuestros abuelos y bisabuelos. No solamente en Abasolo, bueno, pero hoy nos tocó la invitación de estar aquí hablando de Abasolo. Y pues, no, hombre, pues un gustazo. No, Y la aparte, a jóvenes como nosotros, bien lo dijiste tú. ¡Ay, hijo de su Chavalones, madre! ¿por qué no lo dijo él, güey? Sí, se lo Exacto. dije. La primera persona en un año y fracción que me dice que estoy Se lo dije de verdad. Gracias. No, la verdad es que un gustazo con esta Jaime. Que Hombre, está con- Jaime nomás, así lo Bueno, digo. vamos a dejarlo así nada más. Compadre porque Jaime. ya es amigo. La verdad es que agradecidos que haya contado mucho de las historias. Un saludo muy afectuoso a la gente de Abasolo, a todos La los verdad, municipios sí. de Nuevo León como tal. Eches una vuelta y conozcan la historia y todas sus tradiciones. La verdad es un gusto que esté con nosotros y gracias por el tiempo. No, hombre, gracias por la invitación y pues aquí vamos a estar. Bendito Perfecto. Dios y agradecidos porque pues estás aquí en nuestra casa, el Bar Generoso. Así Gusto porque a nosotros también nos interesa saber la historia. Aparte de conocerla nosotros, porque hay que ser realistas, la conocemos con tus pláticas nosotros, pues que la gente sepa que de la historia también, porque nosotros no somos expertos en lo que tú estás contando. Exactamente. Fíjate- Te preguntamos de dudas. Fíjate ¿no? que los veo en sus programas, en Opalitos TV y muy interesantes. Oye, conoce cosas que no... Que no se van para la gente. Yo no conocía, vamos. Exactamente. Gracias, la verdad. Cosas que es muy importante esto de difundir la historia de nuestros pueblos. Mira, y te voy a explicar algo así bien rápido porque nos tocó el sábado. Salimos de aquí, de aquí de la colonia, y mi cuñado agarra una calle. Aquí te hablo que a 2 cuadras. Y estaba yo y mi hermano y dije, esta calle yo no la conocía, aquí a 2 cuadras, o sea, donde he pasado toda mi vida, pero esa calle no la conocía. Fíjate. Y dices tú, Tan sencillo. a veces uno mismo, viviendo en la ciudad, no conoces la ciudad. Es Es que cierto. mejor de difundir lo poco que podamos conocer de los No, y pueblos, esta es una labor muy interesante que hacen ustedes Gracias. y la gente, pues lo vemos en los comentarios. Exactamente, están que la gente encantados. comente. Yo los sigo a ¿Qué dicen? ustedes. Vamos a ver qué Yo dicen. los sigo a Y si ustedes. fallamos en algo, ¿Qué contar? dispénsenos y Exactamente. corríjanos, no chingues. Es correcto. ¿Sus redes sociales las podemos mencionar? Pues mira, yo en mi Facebook y Jaime Villarreal Ramírez y participamos ahí, que nos invita mi compadre Mario en su página de Senderos del Noreste, ahí participamos. Ok. Y bueno, pues nos invita también el licenciado Eduardo Alvarado, Ginesi también en sus programas y participamos Tenemos ahí. hay algo del municipio de Abasolo por si la gente quiere ver Abasolo, que busquen al municipio de Abasolo. Sí, vas a encontrar en YouTube vas a encontrar material de Basolo. Basolo. Entrevistas que hemos hecho, conferencias, y vas a ver ahí historias de Bueno, pues ahí leyendas, hemos publicado leyendas ahí en YouTube, la vas a encontrar. Los van a encontrar el Vayan a oso. verlas. No, no. Y aquí lo que nos queda claro es de que ahorita vamos a gestionar una parte 2 que tenemos preparada aquí con los compadres. Exactamente. Pero pues agradecido, gente de Abasolo, gente de Saludos, todos los Abasolo. municipios, gracias. Gracias, compadrito. No, hombre, por la gracias, aceptación. compadre, gracias a mi compadre. Aquí estamos, echándole ganas. Y no, hombre, pues un gustazo. Las redes sociales, Wicho, ¿cómo estamos? Estamos en todas las redes sociales como los Nopalitos TV. Así es. La merch, www.losnopalitos.tv. Y vayan a ver Cantineando, vayan a ver Cantineando. Exactamente. Y hay buena historia, se suma un capítulo más a la historia. correcto. Esperen más y la verdad, primo, ¿qué te puedo No, decir? pues, Me la pasé vámonos. increíble. Nos falta tiempo, no. pero lo hacemos parte 2 y nos ponemos de acuerdo. enseñar. Sin antes decirle a la gente que los queremos mucho y los queremos ver Tomar. chupar. ¡Adiós! Salucita. Ahorita.